Nos vamos ahora con la entrevista con Hugo Silva. Él es profesor del Instituto de Economía y del Departamento de Ingeniería en Transporte y Logística de la Universidad Católica. Tiene un PhD in Economics de BU University Amsterdam and Tinbergen Institute. Hola Hugo, ¿cómo estás? Qué difícil tu universidad. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Quisiera partir, Hugo, preguntándote sobre esta reapertura relacionada al transporte público, porque la idea es mantener cierto distanciamiento social, pero hay ciertos espacios que no se pueden distanciar más de la cuenta. ¿Cómo estás visualizando el distanciamiento social en el transporte público? En particular, estoy pensando en un bus del Transantiago. La verdad lo veo difícil. Y digo esto porque hicimos una investigación en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con Leonardo Basso de la Universidad de Chile y Felipe Sepúlveda, donde estudiamos precisamente esto. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista de políticas de transporte para lograr algunos niveles de distanciamiento? Y por supuesto, ¿cuánto costaría? Y en resumen, lograr 1 metro de distanciamiento es en la práctica políticamente imposible. O sea, tendrían que disminuir los viajes muchísimo, tendrían que tener prioridad los buses en la vialidad absoluta, y además habría que más que duplicar el subsidio y comprar un 30% más de flota de buses y poder operarlo. No se puede aumentar la frecuencia, Hugo, mucho más. Ahora está a tope. Entonces, la manera de aumentar la frecuencia son dos: o comprar más buses, o hacer que circulen más rápido para con la misma cantidad de buses poder dar más vueltas y así aumentar la frecuencia. Por eso es que decimos que las pistas solo bus o los corredores, la prioridad vial para los buses es fundamental en esto. Ahora, pensemos, para ordenar como el pensamiento lógico, en un bus. Ya después pensamos si ponemos más buses, más frecuencia. En un bus, ¿cuánta gente cabe normalmente y cuánta gente cabría cumpliendo el distanciamiento social? Depende del bus, pero pensemos en los grandes, en los articulados. Y ahí la cantidad de pasajeros puede llegar, si está muy ocupado, a 150, 160 pasajeros. Entonces, y ahí están pegados, absolutamente pegados. Entonces, para ir a 1 metro de distancia, tendríamos que pensar en 1/3 de la ocupación. Tendríamos que pensar en 50 pasajeros en cada bus de estos grandes. Ya. Pero Hugo, eso están pegados en horario peak, porque una de las medidas que se están hablando como protocolo de regreso es que las empresas también inviten a los trabajadores a llegar en horarios diferidos, digamos, no tratar de concentrar a todo el mundo a las 8:30 o a las 9, sino que tratar de diferenciarlos en el tiempo. ¿Eso ayuda? ¿Esa ayuda es suficiente? Eso ayuda mucho. Y mira, para dar un ejemplo concreto. Entonces, imagínate, hay tres medidas que se hacen. Primero, menos viajes motorizados en la hora punta. ¿Sí? Okay. Menos, eso puede ser teletrabajo, auto y en transporte público también. Puede ser más teletrabajo, clases online en las universidades o colegios donde se pueda, y fomentar modos activos, caminata, bicicleta. Esa sería una medida que podría bajar la cantidad de viajes. La segunda es mover los horarios de entrada de los trabajos para que los viajes que se hacían en hora punta, en el pic, pasen a la hora fuera de punta. Esas dos medidas, si es que logran bajar la cantidad total de viajes en un 35%, si uno además hace esta política agresiva de pistas solo bus, se lograría bajar la ocupación de los buses a 2/3. Es decir, de estos 150 personas que van en la micro, pueden bajar a 100. Y ahí tener un distanciamiento, no de 1 metro, pero sí será un poco menos, la mitad. Pero Hugo, no te entiendo esa parte, porque, disculpa, lo que yo entiendo del distanciamiento social es que dentro de un bus tienen que cumplir el distanciamiento social. Quizás estoy entendiendo mal, pero si es así, tú me dijiste que cabían 50, o sea, da lo mismo lo que pase fuera del bus, nunca vas a poder meter 100. Si es que uno obliga que se suban máximo 50 pasajeros, claro,
pero eso no va a resultar. O sea, la demanda, a medida que vamos volviendo a la normalidad, va a ser mucho más alta, y si uno restringe, el hacinamiento, las aglomeraciones van a ocurrir en los paraderos. Entonces va a ser contraproducente. Claro, pero los paraderos igual puedes poner 1 metro de distancia, puedes poner estas etiquetas en el suelo que marquen 1 metro de distancia, y las colas van a ser largas, efectivamente, pero yo entiendo que una prioridad es que en ningún momento una persona esté a menos de 1,5 metros de otra. Por lo tanto, dentro de un bus no pueden haber 100 personas con tus cálculos, tienen que haber 50, o sea, pueden haber más buses, puedes hacer más rápido el trayecto, pero no logro entender cómo podrías meter 100. A ver, lo que pasa es que para meter 50 simplemente los números no dan, que es un poco el mensaje que transmitimos con este estudio. Es decir, si es que se quisiera llegar a eso, además de estas 3 medidas, 35% menos de viaje en la hora punta, mucha pista solo bus, la autoridad debería aumentar la flota en 30% y más que duplicar el subsidio. Si hacen eso y lo logran hacer, ahí se podría alcanzar estos 50 pasajeros. Entiendo. Perfecto. Oye, ¿qué tal, Hugo? Aquí Ricardo, mucho gusto. Yo, desde el punto de vista de economista, te quiero hacer una pregunta, y esto haciendo referencia a esa frase de que lo perfecto es enemigo de lo posible. Lo que entiendo entonces que tú estás diciendo es que no podemos llegar a este ideal en la práctica. Probablemente vamos a tener que acomodarnos con un Pareto subóptimo, que vendría a ser tener menos gente, pero no la cantidad tan chica. Poco parecido a la decisión que estamos teniendo que tomar como sociedad de ir reabriendo la economía, porque tampoco podemos tener a la gente indefinidamente confinada, con el costo de que probablemente va a haber algo más de contagios. Pero pensando un poco más estructuralmente, todos estos números que tú los haces están pensados en el momento crítico que estamos viviendo de contagios. No es una decisión de largo plazo, pero hacia adelante, parte de las medidas que ustedes proponen o del conjunto de medidas que se están discutiendo, de todas maneras van a ayudar a bajar algo la congestión del sistema de transporte público, o no lo ves tú como un positivo en ese sentido, de que si efectivamente las empresas van adoptando algo más de teletrabajo, algo de más de clases online, la gente se mueve a andar en bicicleta para trayectos más cortos, a caminar, efectivamente podríamos ver una mejoría en el flujo del transporte público, y aquí ya pensando más de mediano plazo, que puede ser algo de ganancia respecto a cómo funciona hoy día el sistema. De todas formas, entonces, con respecto a lo primero que decías, es exactamente lo que estoy tratando de decir, que en el fondo lo factible a lo que deberíamos apuntar, pensando en las restricciones que tienen las autoridades, es implementar estas 3 medidas, menos viaje y pistas solo bus, para lograr este distanciamiento no ideal, pero de 50 centímetros que permite, con un uso de mascarilla y cuidados, andar relativamente bien, o es lo mejor que podemos hacer. Y con respecto a lo segundo, efectivamente, a ver, en el mediano plazo, estas 3 cosas son muy positivas. Primero, los modos activos, que haya menos viaje y que la gente se cambie de alguna manera a la bicicleta, como lo ha venido haciendo de manera gradual los últimos 10 años, o incluso en caminata, es algo bueno, no solo para el sistema de transporte público, sino para la ciudad en general, para la contaminación, y tiene efectos de segundo orden también en trabajo, en productividad, etcétera. Y las pistas solo bus, lo mismo. En el largo plazo son muy buenas. Hay investigaciones, varias investigaciones, y no solo hechas por nuestro grupo, sino que hay gente de otros países también, que muestra que estas políticas de prioridad vial a los buses, al transporte público, terminan dando ganancias importantes en el largo plazo. Producto de menor congestión, producto de menor contaminación, menor cantidad de accidentes, y ganancias por la relocalización de la actividad económica. Volviendo, así se pueden aprovechar mejor las economías de aglomeración. Hugo, quería volver a preguntarte qué otras cosas se pueden hacer. Yo creo que diferir los horarios va a ser una de las cosas claves. ¿Cómo sería óptimo diferir los horarios de buses con los de los autos?
para que se pueda maximizar el transporte público en los horarios necesarios y solo quede los autos en los horarios donde no son peak? A ver, es bien difícil manejarlo desde el punto de vista de los modos. ¿Sí? Es bien difícil decirle a los autos no viajen en este horario. Es complicado fiscalizar. Entonces yo creo que la cosa va más por, de manera centralizada, de alguna forma, se coordinen lo más que se pueda entradas al trabajo, funcionamiento de establecimientos enfocándose en los grandes, que atraen una cantidad de gente importante, para tratar de bajar la carga general del sistema. Es decir, si todos los locales en el centro, en Providencia, ahora que va a abrir el Costanera Center, se ponen a abrir a las 10 o a las 9, claro, va a haber una cantidad de viajes en esa hora tremenda. Pero entonces, si se van escalonando, las fábricas grandes, tal vez el gobierno en su ministerio, en sus oficinas puede también aportar, pero si se hace de manera coordinada, puede bajarse la carga de manera de aportar a tener un distanciamiento razonable en el transporte público. Claro, estaba pensando que la logística de los horarios de trabajo está afectada y afecta también la logística de los colegios y la logística de los locales comerciales. O sea que hay que pensar en una red completa. Esto es una tarea bien titánica, ¿o no, Hugo? Totalmente. Y no, como tú dices, no funciona si uno le deja la decisión a la voluntad de las empresas o de los colegios, porque no se van a coordinar de la manera que es necesario. Entonces, nos falta un poco una autoridad, digamos, metropolitana que pueda ver esto, que esto hay en otros lados y se ha hablado mucho aquí en la región metropolitana, pero no la tenemos y tiene que actuar, no sé, tal vez en la intendencia, en conjunto con los ministerios, con el gobierno, de manera de planificar esto. Esto tiene que ser planificado centralmente. No funciona. Última pregunta, Hugo. Estamos conversando con Hugo Silva, profesor del Instituto de Economía y del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de la UC. ¿Vale la pena armar una mesa técnica para esto? Yo creo que sí, porque no solamente hay que conversar a nivel interministerial, ¿cierto? Si pensamos en prioridad, por ejemplo, en la vía, tiene que entrar el Ministerio de Vivienda, hay que hablar con las municipalidades, hay que hablar con el Ministerio de Transporte, y en ese sentido, por lo mismo, desde varias disciplinas se debe aportar. Puede ser de la ingeniería de transporte, desde la economía, desde la planificación urbana, y así es como yo creo que se podría generar esta política que tome en cuenta también los detalles. Es decir, las municipalidades tienen información muy valiosa en este sentido. Sí, los técnicos de distintas áreas también. Perfecto. Hugo Silva, profesor del Instituto de Economía y del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de la Universidad Católica, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es muy interesante y obviamente que va a ser súper desafiante armar el regreso desde el punto de vista logístico y de transporte. Así que vamos a seguir súper atentos. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Patricio. Gracias, Miguel. Que estén bien. Gracias. Chao. A ti.